¿Qué hubiera sido del destino de la humanidad si Adán y Eva hubieran resistido la tentación en el jardín del Edén? La historia que conocemos podría haber sido muy diferente. La caída del hombre, según el relato bíblico en Génesis 3, comenzó con un solo acto de desobediencia: comer del fruto prohibido. Pero, ¿y si esa desobediencia nunca hubiera ocurrido? ¿Qué podría haber sido de la humanidad si la primera pareja no hubiera comido de la manzana del conocimiento del bien y del mal? Imaginemos por un momento un mundo donde la serpiente, astuta y manipuladora, no hubiera tenido éxito en su persuasión. Eva habría mirado el fruto, tal vez con curiosidad, pero luego, recordando las palabras claras de Dios, habría dado media vuelta, negándose a desobedecer. Adán, junto a ella, habría reforzado esa decisión. El Edén habría seguido siendo su hogar, un lugar donde la comunión con Dios era directa, perfecta y sin obstáculos. La armonía entre la creación y el Creador habría permanecido intacta, y el ciclo de vida y muerte que hoy conocemos nunca habría tenido lugar. La pregunta es inevitable: ¿qué habría significado eso para nosotros, sus descendientes? El apóstol Pablo explica en Romanos 5:12 que por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Si Adán no hubiera pecado, la muerte no habría entrado en la existencia humana. Esto implica que tanto Adán como Eva habrían seguido viviendo en la eternidad, pero no solo ellos. Todos sus descendientes, tú, yo y toda la humanidad, jamás hubiéramos conocido la muerte. Este concepto, tan ajeno a nuestra realidad, habría sido nuestra normalidad. ¿Puedes imaginar un mundo sin dolor, enfermedad, sufrimiento o muerte? Sin pecado, la humanidad habría seguido viviendo en una inocencia pura, en una relación inquebrantable con Dios. No habría necesidad de expiación, sacrificios ni redención. Cristo, el Cordero de Dios, no habría tenido que ser enviado al mundo para salvarnos, porque no habría nada de lo cual salvarnos. Este mundo sin pecado sería un paraíso eterno en la tierra. El relato de Génesis 2:16-17 es claro. Dios le dijo a Adán que podía comer de todo árbol en el jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este mandamiento no fue dado como una prueba insuperable, sino como una elección sencilla: obedecer o desobedecer. Si hubieran elegido la obediencia, la humanidad habría vivido en perfecta concordancia con la voluntad divina. Sin embargo, esa elección no fue la que tomaron. La serpiente, como nos relata Génesis 3:1-6, introdujo la duda en Eva, sugiriendo que Dios estaba reteniendo algo bueno de ellos. No moriréis, dijo, y Eva, seducida por la idea de ser como Dios, decidió comer del fruto. Aquí, el giro trágico de la historia humana comenzó. Pero la verdadera pregunta sigue siendo: si no hubieran comido del fruto, ¿qué implicaciones más profundas habrían surgido? La humanidad habría continuado en una condición de pureza espiritual. Es probable que las generaciones futuras nacieran sin la mancha del pecado original. En este mundo, las relaciones humanas habrían sido totalmente diferentes. El egoísmo, la envidia, la ira y las pasiones desordenadas que hoy rigen muchas de nuestras interacciones no habrían existido. El matrimonio mismo habría sido la expresión perfecta del amor divino. Adán y Eva, en su estado de inocencia, eran reflejo de una relación sin barreras, en la que ambos vivían para el otro y para Dios. En este contexto, la procreación habría sido igualmente pura. Sin la necesidad de redención, los hijos de Adán y Eva hubieran crecido en la presencia directa de Dios, conociendo su rostro, sus palabras y su voluntad sin ninguna separación. El ciclo de la vida habría sido eterno, una expansión del Edén a medida que la humanidad se multiplicaba, llenando la tierra con la gloria de Dios. ¿Qué lugar tendría entonces el trabajo? Génesis 2:15 ya nos dice que Dios puso a Adán en el jardín para que lo labrara y lo guardase. El trabajo antes del pecado no era una carga, sino una bendición. Era una colaboración creativa con Dios,
una forma de expandir y cuidar la creación. El mundo habría sido un lugar de florecimiento continuo, sin la fatiga, el desgaste o la frustración que hoy asociamos con el trabajo. Cada esfuerzo humano sería gratificante, lleno de propósito y gozo. Este Edén sin fin plantea otra pregunta fascinante. ¿Cómo habría sido el conocimiento del bien y del mal si no se hubiera desobedecido? La respuesta a esta pregunta es profunda, ya que el conocimiento que Adán y Eva adquirieron tras la caída fue un conocimiento experimentado del mal, algo que nunca estaba destinado para ellos. Sin la transgresión, la humanidad habría conocido el bien en su forma más pura y, tal vez el mal, solo habría sido conocido como una posibilidad remota, una advertencia que jamás hubiéramos tenido que experimentar en carne propia. Dios, en su infinita sabiduría, no creó a los seres humanos con la necesidad de conocer el mal de manera directa. La inocencia original no era ignorancia, sino una forma de vida en la que la humanidad estaba completamente alineada con el bien, con lo divino. En este estado, Adán y Eva habrían seguido caminando con Dios, escuchando su voz en la frescura del día, como relata Génesis 3:8, pero sin esconderse, sin temor ni vergüenza. El concepto mismo de vergüenza, introducido tras la caída, no habría tenido cabida. La transparencia entre Dios y el hombre sería absoluta, la confianza inquebrantable, y el árbol de la vida, ese otro árbol misterioso que también estaba en el centro del jardín, Génesis 2:9, habría sido accesible para ellos. Comer del árbol de la vida les habría asegurado la inmortalidad física y espiritual. La humanidad habría vivido para siempre, en un estado de gozo y perfección continua, creciendo en conocimiento, pero siempre dentro de los límites seguros establecidos por Dios. El acceso al árbol de la vida habría garantizado una eternidad de comunión con el Creador. Es en este punto donde surge un pensamiento intrigante. La historia de la humanidad podría haber sido una constante expansión del Edén, una misión divina para extender el paraíso a todo el mundo. Adán y Eva, como primeros seres humanos, habrían sido co-creadores con Dios, expandiendo su gloria por toda la tierra. Su relación con la naturaleza habría sido perfecta, un dominio sin explotación, un cuidado sin devastación. Toda la creación habría permanecido en un equilibrio perfecto, un reflejo de la paz y el orden de Dios. Sin embargo, la serpiente, frustrada en su intento de corromper a la humanidad, habría seguido al acecho. La Escritura nos revela que Satanás, el enemigo de Dios, no habría desistido tan fácilmente. Pero en este mundo hipotético, sin pecado original, la humanidad habría sido inmunizada contra sus mentiras. La tentación podría haber seguido existiendo, pero la perfecta comunión con Dios les habría dado la sabiduría para resistir cualquier engaño. Adán y Eva, y todos sus descendientes, habrían visto las mentiras del enemigo como lo que son: distorsiones sin poder real. El plan de Dios para la humanidad hubiera continuado de manera perfecta. El hombre y la mujer habrían vivido en armonía con la creación, con Dios y entre ellos mismos, sin divisiones ni fracturas. Pero la realidad es diferente. El hombre cayó, y con esa caída todo cambió. Las consecuencias de ese primer pecado afectaron no solo a ellos, sino a toda la creación. Sin embargo, a pesar de esta tragedia cósmica, la historia de la redención comenzó a tejerse de inmediato. Aquí es donde surge un giro que, aunque devastador al principio, revela el carácter profundo de Dios. La misericordia divina, siempre presente, no permitió que el pecado fuera el capítulo final de la historia. Génesis 3:15, conocido como el protoevangelio, es la primera promesa de redención que Dios hace a la humanidad. Tras pronunciar el juicio sobre la serpiente, Dios declara: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Esta declaración es crucial porque apunta directamente a la llegada de Cristo, la simiente de la mujer, quien aplastaría la cabeza de Satanás y revertiría las consecuencias del pecado.
La caída de Adán y Eva no fue el fin. Aunque la humanidad fue expulsada del Edén, la puerta a la restauración fue abierta. Si bien perdimos la perfecta comunión con Dios y la eternidad sin sufrimiento, el plan de salvación nos ofreció una esperanza aún mayor, la posibilidad de no solo ser redimidos, sino también de ser transformados en algo nuevo. El apóstol Pablo, en Romanos 5:19, expresa esta idea con claridad. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Cristo, el segundo Adán, vino a restaurar lo que el primero perdió. Donde Adán falló, Cristo triunfó. A través de su obediencia perfecta hasta la muerte, Él abrió un camino para que la humanidad pudiera regresar a Dios. ¿Y qué ganamos con esto? A pesar del pecado hemos recibido la gracia. Sin la caída, nunca habríamos conocido el alcance completo del amor de Dios. Un amor que se manifestó no solo en la creación, sino en la redención. Como dice Romanos 5:20, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Este es el misterio profundo de la redención. Aunque la caída fue una tragedia, también abrió el camino para que la gracia de Dios se manifestara en toda su plenitud. En este sentido, aunque el Edén original fue perdido, la promesa de un nuevo Edén, una nueva creación, está delante de nosotros, y esta nueva creación no solo restaurará lo que se perdió, sino que lo superará. En Apocalipsis 21:4 vemos el fin de la historia. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Sin duda, el futuro que se nos promete es aún más glorioso que el paraíso original que Adán y Eva conocieron. Pero el camino hacia ese futuro glorioso no ha estado exento de sufrimiento, de luchas y de pruebas. Desde el momento en que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, la humanidad ha tenido que enfrentar las consecuencias del pecado, el dolor en el parto, el sudor del trabajo, la muerte misma. La creación, como dice Romanos 8:22, gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Sin embargo, incluso en medio de este lamento universal, hay una promesa de redención y restauración. La historia de la humanidad ha estado marcada por esta dualidad: el anhelo de regresar a ese estado original de comunión con Dios y al mismo tiempo la incapacidad de lograrlo por nuestras propias fuerzas. A lo largo de la Biblia, vemos cómo el pecado afecta no solo a individuos, sino a naciones enteras. El pueblo de Israel, elegido por Dios, es un ejemplo de esto. A pesar de haber sido liberados milagrosamente de la esclavitud en Egipto, continuaron rebelándose contra Dios, cayendo en el mismo patrón de desobediencia que comenzó en el Edén. Los profetas, una y otra vez, advirtieron al pueblo sobre las consecuencias de su rebelión, pero también ofrecieron una esperanza de restauración. En Isaías 53, el profeta describe a un siervo sufriente que cargaría con los pecados de muchos, una clara referencia al Mesías que vendría a reparar la fractura que comenzó con Adán y Eva. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Aquí es donde el plan de redención empieza a brillar con mayor claridad. Lo que comenzó como una caída se convierte en la oportunidad para que Dios muestre su amor en su forma más elevada, el sacrificio de su propio Hijo. Este sacrificio nos lleva a considerar lo que realmente hemos ganado, a pesar de la caída. Si Adán y Eva no hubieran comido del fruto, no habríamos necesitado redención, pero tampoco habríamos conocido el poder transformador del amor de Dios. El hecho de que Dios estuviera dispuesto a entrar en nuestra historia, a encarnarse en Jesucristo, a vivir entre nosotros y sufrir en nuestro lugar, revela una profundidad de amor que va más allá de lo que el Edén original podía ofrecernos. En Juan 3:16 encontramos el corazón de esta redención. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. La vida eterna que habríamos tenido en el Edén ahora nos es ofrecida de nuevo, pero esta vez a través del sacrificio de Cristo. Y no solo es una vida eterna como la que habríamos tenido en el jardín, es una vida eterna glorificada en una nueva creación, donde Dios habitará con nosotros para siempre. Lo más sorprendente es que, aunque el pecado ha tenido consecuencias devastadoras, no tiene la última palabra. La Escritura está llena de ejemplos de cómo Dios usa lo que el enemigo intentó destruir para cumplir sus propósitos. Génesis 50:20 recoge las palabras de José a sus hermanos, quienes lo habían vendido como esclavo. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esta declaración, aunque referida a un episodio concreto, resuena a lo largo de toda la historia bíblica. Lo que Satanás intentó usar para separarnos de Dios, Dios lo usó para acercarnos más a Él. De hecho, el apóstol Pablo también nos recuerda en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto incluye la caída. En su insondable sabiduría, Dios permitió la desobediencia de Adán y Eva, pero no como un fracaso definitivo, sino como parte de un plan más grande, uno que culminaría en la cruz. Entonces, ¿qué ganamos a pesar de la desobediencia? El regalo de la gracia, algo que jamás habríamos experimentado si Adán y Eva no hubieran caído. La gracia, ese don inmerecido, es lo que nos ha permitido levantarnos después de la caída. En Efesios 2:8-9, Pablo escribe: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En lugar de vivir en una perpetua inocencia como la de Adán y Eva en el jardín, ahora vivimos en la realidad de ser rescatados por la gracia divina, conociendo no solo a Dios como Creador, sino también como Redentor y Salvador. La caída nos trajo el dolor y el sufrimiento. Sí, pero también abrió la puerta a una relación mucho más profunda con Dios, basada no solo en la obediencia, sino en la redención. A través del sacrificio de Cristo, no solo somos restaurados a lo que perdimos en el Edén, sino que ganamos algo aún más precioso: la adopción como hijos de Dios, la unión con Cristo y la promesa de una nueva creación donde no habrá más muerte ni pecado. Como Pablo nos recuerda en Gálatas 4:4-7, ya no somos esclavos, sino hijos, y si somos hijos, también somos herederos de Dios. Este es el misterio glorioso de la redención. Aunque la humanidad perdió el Edén, hemos ganado una relación con Dios que es aún más íntima y más transformadora que la que Adán y Eva disfrutaron antes de la caída. En Cristo nos es prometido no solo un regreso al estado original, sino una participación en su naturaleza divina, según 2 Pedro 1:4, un destino mucho más grandioso que simplemente vivir en un jardín terrenal. Imaginemos por un momento la diferencia entre el Edén original y la Nueva Jerusalén que se describe en Apocalipsis 21. El Edén era perfecto, pero la nueva creación será aún más gloriosa. En lugar de un jardín limitado, habrá una ciudad gloriosa, donde Dios mismo será la luz, y donde su presencia llenará cada rincón. La comunión con Dios no será solo en el fresco del día, sino eterna, sin interrupciones. No habrá más lágrimas, ni muerte, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Y todo esto fue posible gracias a la redención que Cristo nos ganó en la cruz. El Edén perdido no fue el fin, sino el comienzo de una historia de restauración que culminará en la gloria eterna. Pero aún hay más que descubrir, porque la historia de la humanidad no termina con la caída ni con la redención personal de cada creyente. A medida que nos acercamos al clímax de la historia bíblica, vislumbramos un futuro en el que la creación misma será liberada de la corrupción a la que ha estado sujeta desde la caída. En Romanos 8:19-21, Pablo describe cómo la creación aguarda con gran anhelo la manifestación de los hijos de Dios, esperando ser libertada de la esclavitud de la corrupción,
a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Este es el gran plan de Dios, no solo salvar a los individuos, sino restaurar toda la creación. Y en este proceso, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. La redención personal no es el fin del camino, sino el comienzo de una vida nueva en la que somos llamados a ser agentes de la nueva creación, a proclamar el reino de Dios y a vivir en anticipación de su retorno. Así como Adán y Eva tenían la misión de cuidar del Edén, nosotros ahora tenemos la misión de participar en la expansión del reino de Dios en este mundo caído. Aunque el pecado introdujo el caos en la creación, Dios nos ha dado el poder, a través del Espíritu Santo, para ser parte de la restauración. Como dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esta transformación personal es solo un reflejo de lo que Dios está haciendo en todo el universo. La promesa de Apocalipsis 22 es clara. Un día el árbol de la vida volverá a estar en medio de la creación renovada. Sus hojas serán para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22:2. Y ya no habrá más maldición. La humanidad redimida caminará nuevamente en comunión con Dios, pero esta vez no habrá posibilidad de una nueva caída. El sacrificio de Cristo habrá asegurado una redención completa y final. Y mientras esperamos ese glorioso día, tenemos el privilegio de vivir con la esperanza y la certeza de que lo que Dios comenzó en el Edén, lo completará en la nueva creación. A través de Cristo, hemos ganado más de lo que perdimos con Adán, y esa es la maravilla del plan de Dios. Si esta reflexión sobre el Edén, la caída y la redención te ha impactado, te invito a seguir este canal, donde exploramos las profundidades de la Escritura y los misterios de la fe cristiana. Suscríbete para más contenido.